Bueno, familia, Shabbat Shalom. El día de hoy, ya saben, estamos aquí celebrando el primer día de ¿qué? Sukkot. Bueno, en la parte de atrás podrán ver que hemos construido, porque la verdad es que fue todo un proceso. Cada campaña, cada Sukkot tiene su manera, su forma, y la verdad es que estoy muy alegre porque todos pudimos contribuir para poder armar todas, y así como verán, pues nos ha quedado muy bonito. Hemos visto que estuviera el lugar más plano. Aquí el papá de Borja, la verdad es que es todo un perito para poder hacer todo un cartógrafo de todo eso. Y la verdad es que estamos muy agradecidos con el Señor porque, como bien sabían, como estábamos hablando la mañana, esto prácticamente se había cancelado y lo íbamos a hacer la Quejilá debido a que las condiciones climáticas, según las aplicaciones que nosotros habíamos visto, estaban dadas para que estuviese lloviendo el día de hoy con 90 y tantos % de agua, con 80 y tantos, y no bajaba. Hasta que, bueno, hemos experimentado nuevamente en Shabbat un milagro. Y este milagro es que, a pesar de que todavía no ha llegado el tiempo de poder festejar Sukkot en el milenio, el Señor para nosotros ha sido como esa Sukkah, justamente como donde debajo que están ustedes, que el Señor ha guardado nuestros flancos, ha guardado la parte de arriba. Tuvimos un solecito muy agradable. Cuando empezó a refrescar, el solecito empezó a salir para calentarnos, y de repente que quería empezar como a chispear, a gotear un poquillo de chirimiri, y el Señor hizo todo lo posible, y hasta este momento lo está haciendo, para que podamos estar tranquilos a la intemperie en un otoño un poco extraño, que está lloviendo día sí, día también. Y esto es algo por lo cual tú y yo podemos el día de hoy animarnos, maravillarnos y poder decir: Señor, verdaderamente tú estás con tu pueblo. Para los que dicen, como dice el Salmo, la gente dice: para ti no hay salvación de Dios. Pero nosotros verdaderamente declaramos que la salvación es del Señor y sobre su pueblo permanece su bendición. El día de hoy yo tenía programado el estudio de Shmuel, del que estamos viendo ya para terminar el primer libro, pero pues como siempre el Señor hace cosas a como Él bien le parece, y nosotros solo somos el burrito que lleva el mensaje, y verdaderamente ha cambiado toda la estructura. Así que me gustaría que podamos dar un complemento de lo que es Sukkot, un complemento para la eternidad. Así es como le voy a poner de título a esto. Ya saben que no les pongo títulos de nada, pero este es el complemento del estudio de Sukkot. Está en 1 Tesalonicenses, capítulo 1, para los que me quieran acompañar, por favor. 1 Tesalonicenses. Esto es algo que nosotros podemos comenzar a aplicar desde el día 1 en que hemos decidido creer en el mensaje del Evangelio. ¿Alguien ha creído aquí en el mensaje del Evangelio? ¿Alguien cree que Yehoshua es el Señor? ¿Alguien cree que Yehoshua, o Cristo Jesús, como se le conoce en el mundo castellano, es un nombre de la transliteración al mundo hispanohablante, Jesús? ¿Alguien cree que Jesús es Dios? ¿Alguien cree que Jesús es el Señor? ¿Alguien cree que Jesús se hizo a semejanza de hombre para venir y perdonarnos por medio de su muerte, para limpiar y erradicar el pecado del mundo, no solamente de las personas, sino el pecado del mundo a través de su muerte y su resurrección? ¿Alguien puede creer eso en este momento? Porque es necesario para poder continuar con la festividad de Sukkot. Es necesario creer que Yehoshua vino a la tierra una vez y que volverá, pero sin relación al pecado. En la mañana estábamos hablando, o a mediodía, acerca de lo que representa este Sukkah, de lo que va a representar en una escatología que no está muy lejos. Dice Pablo, nuestra salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Esto es algo que nos impulsa a ti y a mí a llenarnos y a permanecer más cerca del Señor. Cuando tú sabes que por la zona en la que tú vives hay ladrones, ¿qué es lo primero que piensas? En buscar ¿qué? Seguridad. Quizá apegarte a patrullas cuando vayas a salir, coches de la policía, agentes de la policía, para sentirte tú como seguro. Nuestro bastión, nuestro baluarte, nuestra torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y será levantado.
Es necesario para complementar y para seguir en nuestra vida como creyentes en este peregrinaje que podamos tú y yo entender cuestiones que son básicas. Por ejemplo, que sin Cristo no hay salvación, que sin Cristo no hay vida eterna, que sin Cristo no hay perdón, ni redención, ni expiación por nuestros pecados. Yo quiero que tú te pongas en una tesitura. Si no hubiese venido Yehoshua, ¿quién podría ser al día de hoy expiación por nuestros pecados? ¿Te habías preguntado esto alguna vez? Desde niños, desde que nacemos, nos enseñan que Jesús vino a morir por nuestros pecados, pero si no hubiese venido, ¿qué pasaría con nosotros? ¿Qué pasaría con el gran problema de pecado que tú y yo tenemos? Estoy hablando si no hubiese venido Cristo, porque por eso ahora puedo decir ese gran problema de pecado que teníamos tú y yo. Pero ¿qué hubiese pasado si Jesús no hubiese venido por nosotros? No hubiese venido, no hubiese vivido aquí, no hubiese sido puesto a prueba para ver si era un corbán perfecto, un sacrificio perfecto. Y Él no hubiese expiado y pagado por la maldad de Adán, de Eva y de todos, cada uno de nosotros. ¿Qué hubiese pasado? ¿Dónde está el templo para ir el día de hoy yo con mi animal y oficiar sacrificios? ¿Dónde está? ¿Dónde está este cuerpo de Cohen Hagadol, de supremos sacerdotes, de sumos sacerdotes que van a ayudarme para poderme reconciliar con Dios? ¿Dónde está? Por eso es que la venida de Yehoshua no puede ser un mito. Por eso es que la venida de Yehoshua no puede ser un cuento. ¿Saben por qué? Y se los voy a decir así, clarísimo. Esta es como la pregunta de la existencia, ¿no? El para qué nací, la gran pregunta del millón. Si Yehoshua, si Cristo Jesús no hubiese venido a la tierra a morir por nuestros pecados, y sin un templo y un sumo sacerdocio que pudiese expiar los pecados del mundo a causa de los sacrificios anuales, el plan de Dios hubiese fracasado. Dios se hubiese visto como ¿qué? Como un mentiroso. Dios se hubiese visto como ese creador cretino que se olvida de las cosas que ha creado. Esto lo digo basado en la Torá. En las Haftarot de consolación que hemos estado estudiando en casa, espero que estemos estudiando en casa estas Haftarot, el Señor siempre promete que a pesar de que su pueblo ha sido raptado, ha sido llevado a la esclavitud, ha sido puesto bajo el yugo nuevamente de la esclavitud, ¿qué es lo que provee el Señor? Redención para ellos. ¿A causa de qué? De la expiación de sus pecados, a causa del sacerdocio que había. Y cuando dejó de haber sacerdocio, ¿qué sucedió? El Señor diseñó en un plan perfecto para que tú y yo pudiésemos tener paz, para que tú y yo pudiésemos tener el perdón de la vida, el perdón de nuestros pecados, porque la paga del pecado es la muerte, mas el regalo perfecto de Dios es la vida eterna, y esto es en Cristo Jesús. Amén. Así que sin estas bases bíblicas, nosotros estaríamos perdidos. El Señor, para nosotros, no tuviese ningún tipo de peso. Creíríamos como un Zeus, como un Protóteles, como un de estos dioses griegos, pues pasaría a ser uno más de ellos. Esos dioses que se olvidaron de su pueblo marginado. ¿Y qué sucedió? Fueron conquistados por otros. Al día de hoy, después de 2000 años de que Yehoshua vino, el pueblo del Señor, en vez de disociarse, se ha asociado más a Él. Esta es la evidencia más grande que tú y yo podemos tener de que el pueblo del Señor está creciendo cada vez más y más. Y no lo digo por los que estamos aquí presentes, sino porque en todas partes del mundo el día de hoy se está celebrando el primer día de Sukkot. Porque todo el mundo ha sido despertado de ese dormitar, porque todo el mundo ha sido resucitado de su muerte espiritual y ha sido llamado ¿a qué? A la reconciliación, al arrepentimiento, a ser parte del propósito divino que se llama eternidad. Y eso es lo que representa Sukkot, un periodo temporal donde tú y yo experimentaremos la mano
poderosa del Señor, soberana del Todopoderoso, que pernoctará en medio de su pueblo y que vendrán a atacarnos de derecha, de izquierda, de arriba y para abajo, y no pereceremos, porque escrito está. ¿No es así? El Hades no prevalecerá contra el pueblo del Señor. Y no lo dijo ningún profeta, lo dijo el Dios mismo, Yehoshua HaMashiach. Así que, bajo este contexto y esta tesitura, vamos a ver lo que va a suceder después de poder estar en este milenio. O bueno, durante este milenio. Vamos rápido a 1 Tesalonicenses, capítulo 1, verso 1. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses que está en Elohim y Padre de nuestro Señor Yehoshua, gracia y paz a ustedes. O sea, shalom, shalom. O sea, que todas las cosas que provienen de la eternidad estén siempre con ustedes y que funcionen a favor de ustedes. Amén. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes cuando los mencionamos en nuestras oraciones. Cuando tú y yo hemos sido regenerados, cuando tú y yo hemos sido llamados de muerte a vida, cuando tú y yo estamos en este proceso, en este caminar, en este peregrinaje, cuando tú te presentas delante del Señor, ¿qué haces? Esto es otro pequeño rudimento de lo que es la vida en Yehoshua, la vida del creyente. ¿Cómo te presentas tú delante del Eterno? Es necesario que tú y yo podamos quitar ya estas barreras, estos tabús, estos clichés de que al Señor tienes que presentarte de una forma que, vaya, ni siquiera puedes verle a la cara, ni siquiera tú ni siquiera podrías atreverte a tutearle porque es el viejo que está vestido de blanco con el pelo blanco hasta los pies, barbón, esperando a que tú falles para que te coma. Es necesario que verdaderamente nos quitemos de esa barrera. ¿Por qué te voy a decir esto? Porque el Señor, ese viejo barbón, como muchas veces nosotros lo pensamos, ese ser todopoderoso que siempre está enojado y que quiere enjuiciar a la gente, tomó la decisión de acercarse a ti. En esto conocemos el amor de Elohim, que Él dio su vida por nosotros. En esto nosotros podremos decir que amamos a Dios, porque Él nos amó primero. ¿Qué significa esto, pueblo? Que tú y yo podemos acercarnos tranquilamente y de una forma reverente. No le vas a decir a Dios, ¡ay, qué pasa, cuate! ¿Qué pasa, mi primo? ¿Qué pasa, papito? ¿Cómo estás, mi rey? Pues no. Verdaderamente, Chuchito, ¿no? Como le dicen muchas veces allí en México, Chucho, porque a los Jesús se le dice chuchos. Bueno, ¿a qué es a donde yo quiero llegar con esto? Cuando nosotros nos presentamos delante del Señor en oración, siempre, 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 Pablo nos enseña, Pedro nos enseña, Pablo a través de Timoteo nos enseña que siempre estemos agradecidos en todo y por todo, porque esta es la voluntad de Dios. Por lo tanto, mira lo que dice, siempre damos gracias a Dios por todos ustedes cuando los mencionamos en nuestras oraciones. Fíjate, ¿cuántas veces Pablo tenía su vida devocional de oración y cuántas veces Pablo oraba y se acordaba de cada uno de los tesalonicenses? ¿Te imaginas? O sea, todo el tiempo. Era una vida de gratitud, una vida de amor, una vida de desprendimiento. Los recordamos constantemente delante de nuestro Elohim y Padre a causa de la obra realizada por su emuná, por su educación, por su confianza, el trabajo motivado por su amor y la constancia sostenida por su esperanza en nuestro Señor Yehoshua. ¿Qué dice? Señor, me presento delante de ti para recordarte al pueblo que el día de hoy está reunido, que verdaderamente han mostrado valía, que verdaderamente han mostrado ese amor, ese ánimo, que pese a las circunstancias que están pasando, Señor, el día de hoy están presentes aquí delante de ti. Eso es lo que estaba haciendo Shaul, Pablo, para con Dios, y estaba recordando a quiénes, a los tesalonicenses. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Mucha gente se acerca a mí y me pregunta, David, no sé cuál es la voluntad del Señor, no sé cómo puedo acercarme al Señor, no sé, cuando estoy orando, no sé ni qué decir.
A veces me aburro y porque repito siempre lo mismo y no soy espontáneo. ¿Será que estoy mal? Y mi respuesta es la misma siempre. No estás mal, pero quizá no estás haciendo lo que debes. El Señor te anima a que te acerques a Él, a que le conozcas, a que intimes con Él. Recordemos esto. El Señor no es ese Dios que anda ahí como estas películas que está siempre así enojado y viendo a ver a quién va a justiciar, a quién le va a caer un rayo. No, el Señor nos ama y nos ha amado tanto que se entregó a sí mismo para que tú y yo podamos tener vida con Él. Mira lo que dice en la parte 4. Hermanos amados de Dios, sabemos que Él los ha escogido. Esto es algo muy importante. El que tú estés aquí significa que el Señor te ha escogido. No porque no tengas tu voluntad propia para escoger al Señor, sino porque todo el mundo que conoce al Señor sabe que nadie se despierta un día por la mañana diciendo, era malo, ahora seré bueno y buscaré al Señor. La Torah dice, no hay ni un hombre justo, no hay ni uno solo. Todos se volvieron a una, todos se rebelaron en contra del Señor. Es que inclusive ni siquiera existe la concepción de maldad como propia en el hombre, porque está tan metido en eso mismo que no lo ve como malo, ¿me entiendes? Exactamente. Y mira lo que dice el verso 5. Vamos a ir desarrollando esto. Esto será muy rápido, pero esto es algo que es fundamental y no podemos irnos sin haber recordado estas palabras. Porque nuestro evangelio les llegó no solo con palabras. Hace un momento estaba hablando con Erlaitz y dije, mira, yo creo que entonces va por el asunto que el Señor quiere tratar, sino con el poder del Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, y con profunda convicción. Cuando el Señor se te presenta a ti, cuando es predicado el Evangelio, lo primero que hace el Señor es decir, sabes que sin mí estás perdido. Yo me sentí perdido. Cuando yo empecé a conocer que la paga del pecado era la muerte y el Señor empezó a mostrarme cuánto pecado había en mi vida, yo me sentí la persona más vil y asquerosa del mundo. Incluso cuando a mí me predicaron el Evangelio, no me predicaron el Evangelio completito, sino que lo iban seccionando. Y llegaron al punto en el que me hicieron ver, o sea, el Espíritu Santo, por así decirlo, me hizo ver cuán pecador era, que me daba terror salir de mi casa porque no vaya a ser que me atropellaran o una de esas balas perdidas me cayera o pasase algún accidente y yo perdiera mi salvación. O sea, no perdiera mi salvación, sino que no hubiese sido salvo. Ellos me dejaron así, las personas que me predicaron el Evangelio me dejaron en ascuas, me dejaron aterrado, sabiendo que yo, al estar separado de la voluntad del Señor, al haber nacido pecador, al haber nacido desde pequeño y que la maldad se empezó a manifestar en mi vida, y al saber que yo ya tenía 19 años de extrema y pura maldad, multiplicada a muchísimo, yo estaba aterrado. Cuando yo de eso yo agarré y hablé con la persona y le dije, por favor no me dejes así. ¿Tienes miedo? Le dije, estoy aterrado. Es que no quiero ni siquiera salir de aquí. ¿Me puedo quedar a dormir aquí? No, lo siento, no se puede. Tiene que venir mañana. Asegúrese de venir. Aquí voy a estar y voy a ser el primero de todos. Esa noche la verdad es que la pasé fatal. Porque yo conocí por primera vez cuán pecador era. Y por haber pecado, dice la Escritura, estoy destituido de la gloria de Elohim. Muchas veces nosotros no nos concebimos a nosotros mismos pecadores porque nunca hemos matado a nadie, porque nunca hemos hecho algo que esté sumamente malo, violado a alguien, nunca hemos matado, nunca hemos golpeado a nuestros padres, y eso nos hace pensar que no somos tan malos. Pero somos tan malos que para el Señor decir una mentirita piadosa es contado como pecado. Esto es innegable y no es negociable. Dice la Escritura que cualquier persona que irrumpe un solo mandamiento de la ley de Dios se hace detractor de todos los mandamientos del Señor. ¿Alguien podría decirme cuántos mandamientos del Señor son? ¿Hay? ¿Existen? 613 mitzvot, 613 mandamientos. Muchas veces todos los resumimos en las 10 palabras o las 10 promesas o los 10 mandamientos.
Pero cuando tú sabes que cada mandamiento te lleva a otro más profundo y más profundo y más profundo, imagínate a mis 19 años de cuántos pecados estábamos hablando que David tenía. Es necesario que tú y yo seamos conscientes que una mentira, que robar un chicle, que robar un céntimo, algo, tomar algo que no te corresponde, decir una mentirita porque no sé ni por qué la dije, pero la dije, ¿no? No sé ni por qué lo hice, pero lo hice. El tratar mal a una persona, el poder deshonrar a tus padres, el no obedecer, etcétera, 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 te hace, al igual que yo, con mis 19 años, aunque tú tengas 3 años, 4 años, 5 años, 10 años, 16 años, 12 años, te hace igual de pecador que yo. Igual. Y por eso Pablo les está diciendo que cuando vino el poder del Evangelio, no fueron con palabras sutiles, sino fue con el poder de Dios. El poder de Dios es lo único que te puede dar vida. Es lo único que puede resucitarte a ti de tu muerte espiritual. Verso 6. Ustedes se hicieron imitadores de nosotros y del Señor cuando a pesar de mucho sufrimiento recibieron el mensaje con la alegría que infunde el Espíritu Santo. ¿Tú podrías acordarte el día de hoy cuando escuchaste del Evangelio por primera vez? ¿Te acuerdas de ello? ¿Te acuerdas que cuando te dieron la buena noticia de que el Señor había pagado todos tus pecados y que si tú ponías tu confianza en el sacrificio del Todopoderoso, entonces eras denominado justificado, eras denominado libre de tus pecados, eras denominado justo por el Señor que pagó a causa de su justicia perfecta? Ese día, hermanos, yo dije, lo que me tenía preso a esta tierra era el peso del pecado que yo iba cargando. Yo dije, salgo del lugar donde estoy y voy a empezar a flotar. Nunca me había sentido tan liviano, tan descargado, tan liberado, como después de que se me predicó el Evangelio y que el Señor me permitió confiar en Él. Porque dice la Escritura que la fe es un don de Dios, que no es algo que venga por nosotros como defecto de fábrica. No, es algo que el Señor te da. Y si el día de hoy tú estás aquí festejando Sukkot, es porque tienes parte con el Señor. De esta manera se constituyeron en ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y Acaya. Y aquí es donde empieza a ponerse la cosa un poco más interesante. Quizá ahorita no lo vayan hilando, pero van a ver cómo empieza a tomar cuerpo. Cuando nosotros creemos en Yehoshua, entonces hay algo que a continuación tenemos que comenzar a hacer. ¿Alguien sabría qué es? Que lo diga fuerte, valiente, valienta. Hablar de eso, claro, eso es innegable. Pero algo que es necesario que tú y yo comencemos a hacer para poder verdaderamente testificar que hemos creído en el Evangelio. Obedecer también es parte del paquete. Pero es una palabra. Dar evidencia de que has creído. Y en eso va implícito la obediencia, y en eso va implícito el ser pregonero de justicia, el estar predicando a las personas del Evangelio. Oye, ¿qué crees que me pasó? Como cuando te invitan a un buen negocio y dices tú, este es el negocio de mi vida, lo estaba esperando. ¿Qué es lo primero que haces? Empiezas a pensar en personas que necesitan, que tienen necesidad, y que tú tienes esa oportunidad para ofrecérselas, ¿sí o no? Y ahí andas hablándole de negocio, de multinivel, de productos, etcétera, etcétera, porque esta decisión y este negocio puede cambiar su vida. Bueno, pues uno de los principales síntomas de una persona que ha comprendido el Evangelio, que ha recibido el mensaje de salvación, que ha recibido el perdón de sus pecados y el acceso a una eternidad junto con el Señor, es esta: que va a buscar que otras personas también estén en el mismo sitio donde ellos están ahora mismo. Testificar, pregonar, predicar el Evangelio. Pero ¿saben algo? No es todo, sino que el Señor nos enseña y nos empieza a dar unas pautas para que tú y yo hagamos las cosas conforme al debido proceso.
Y eso es esto. De esta manera se constituyeron en ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Partiendo de ustedes, el mensaje del Señor se ha proclamado no solo en Macedonia y Acaya, sino en todo lugar, a tal punto que se ha divulgado su fe en Dios, que ya no es necesario que nosotros digamos nada. Por eso a este texto se le pone como subtema el ejemplo de los tesalonicenses. Unas personas que con devoción, unas personas que con pasión, unas personas que con temor empezaron a llevar sus vidas como creyentes de una manera aprobada por el Señor. ¿Y qué te quiero decir? Que el Señor cuando te llama, repito, y me encanta repetirlo, no te va a decir, Armando, has creído en mí, ¿no? Bueno, pues que Dios te bendiga, hijo, ve y no peques más. No, hermanos. El Señor te va a dar las pautas para que tú vayas con su bendición y efectivamente no peques más. El Señor te da todo para que tú puedas verdaderamente ser un hermano como de los tesalonicenses. Sigamos. Ellos mismos cuentan de lo bien que ustedes nos recibieron y de cómo se convirtieron a Dios dejando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Testimonio. Pero este testimonio está acompañado ¿de qué? ¿De sentimientos? No. A la mañana estábamos hablando precisamente de esto. Para que yo verdaderamente sepa que soy un creyente genuino en Cristo Jesús, no tengo que sentir nada. No tengo que sentir una corriente, un rayo que me penetra de la parte de arriba a mis pies, o sentir cosas que se me pone la piel de gallina, o sentir cosas en la alabanza, porque yo no tenemos por qué sentir nada. La vida en Yehoshua es una plena convicción y es una decisión. Yehoshua, Jesús, dijo, todo aquel que quiera seguirme tiene que sentir que me tiene que seguir y tiene que saber y sentir que está dispuesto. No, dijo, tome su cruz, niéguese a sí mismo, tome una decisión y sígame. Pero el que toma la decisión y se retracta, entonces no es digno de mí. Esto es como en mi matrimonio, o en nuestro matrimonio, o en el matrimonio. El amar a mi esposa no es de que el día de hoy amanecí de buenas y porque hoy amanecí de buenas amo a mi esposa. No, el amar a mi esposa, después de la pasión y del enamoramiento juvenil, ¿qué comienza a ser? Una decisión diaria. El día de hoy decido amar a mi esposa como es, a pesar de, porque el Señor me amó incondicionalmente a mí. Y esa fue una decisión. Imagínense si el Señor conociera mi futuro, que lo conoce, no hubiese bajado por mí si hubiera sido emocional. No hubiese dicho, a ver, yo voy a morir por todos los que están aquí, pero por David no, porque la verdad es que es torpe y cae y es tonto y es mal hablado y no tiene palabra y es torpe y no entiende las cosas a la primera, tiene que leerlo 20 veces. Por él no voy a morir. No. No es negocio. No es negocio para mí, ¿no? Exactamente, sería un amor condicionado y el Señor derramó amor incondicional para ti, para mí. A pesar de mis muchos defectos, que tengo muchísimos más defectos que virtudes. Pero es algo que el Señor tomó la decisión y dijo, a pesar de David, voy a morir por él. A pesar de David, de Víctor, de todos los que estemos aquí presentes, voy a tomar la decisión de descender de mi trono, de hacerme a semejanza de hombre, de reducir toda mi potencia y toda mi gloria y todo mi esplendor para hacerme a semejanza de hombre, cumplir los propósitos de mi propia palabra y morir por él y por todo el mundo que crea en mí. Es increíble, ¿no? Esta gran responsabilidad. Y esta gran responsabilidad no denota falsa libertad, no denota yo opino, es que para mí seguir a Jesús es ir todos los días con la guitarra por el metro y cantar cánticos de evangélicos para que la gente crea y se transforme. No, para nosotros el vivir en Cristo tiene que estar pegado a los lineamientos que el Señor nos ha dado para que tú y yo nos demos testimonio a nosotros mismos si verdaderamente estamos viviendo en Cristo o no. Y mira lo que dice el verso 10. Y esperar del cielo a Yehoshua, quien resucitó y quien nos libra del castigo venideros. Capítulo 2 rápidamente. Hermanos,
Bien saben que nuestra visita a ustedes no fue un fracaso. Y saben también que a pesar de las aflicciones e insultos que antes sufrimos en Filipos, para todos aquellos que pensaban que los filipenses, wow, y que todo fue bandeja sobre nada. La verdad es que se sufrió mucho en Filipo para poder traer el evangelio. Mira, saben que a pesar de que las aflicciones e insultos que sufrimos en Filipos, cobramos confianza en nuestro Dios y nos atrevimos a comunicarles el evangelio en medio de una gran lucha. ¿Qué era lo que Pablo hacía? Pablo dijo, todo el conocimiento que yo tengo, todo lo que creo saber del Señor, lo tengo por basura, por desecho. Y solamente me he propuesto una sola cosa, y esta es predicar el evangelio a toda lengua y nación. Porque para lo demás ya está Moshe, ya está Moisés para dar doctrina, ya está Moisés para dar las pautas de una vida en libertad, de una vida en eternidad, de una vida digna, de una vida piadosa. Pero lo que a mí me corresponde, voy a predicar el evangelio a toda lengua y nación. Tú y yo somos producto de ese evangelio. Tú y yo somos producto de esos mártires que han muerto a causa de Mashiach, a causa del evangelio. Y vámonos rápido. Nuestra gran exhortación no se origina en el error ni las malas intenciones, ni procura engañar a nadie. Al contrario, hablamos como hombres a quienes Dios aprobó y les confió el evangelio. No tratamos de agradar a la gente, sino a Dios, que examina nuestro corazón. Como saben, nunca hemos recurrido a las adulaciones ni a las excusas para obtener dinero. Dios es testigo. Tampoco hemos buscado honores de nadie, ni de ustedes, ni de otros. Aunque como apóstoles de Yehoshua hubiésemos podido ser exigentes con ustedes, los tratamos con delicadeza, como a una madre que amamanta y cuida a sus hijos. Así nosotros, por el cariño que les tenemos, nos deleitamos en compartir con ustedes no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra vida. Una vida piadosa, una vida que ama al Señor, no solamente bastará en compartir la buena noticia y decir, bueno, la semilla se quedó sembrada aquí en Treviño, ahora me voy a ir a Murga, ahora me voy a ir aquí a Antón, luego me voy a ir a Guipúzcoa, luego... El verdadero fruto del Señor está en predicar el Evangelio, pero también en plantar, en edificar, en fortalecer, en consolidar a todas las personas que están viniendo al conocimiento de su majestad, Yehoshua HaMashiach. ¿Sí me explico? Por eso dice Pablo, no solamente por el cariño es que nosotros nos deleitamos en compartir con ustedes, no solo el Evangelio de Dios, sino nuestras vidas. Ustedes llegaron a ser testigos que convivimos entre ustedes y ustedes han visto nuestra manera de vivir. Dice el verso 9, recordarán, hermanos, nuestros esfuerzos y fatigas para proclamarles el Evangelio de Dios. Y cómo trabajamos día y noche para no serles una carga. Dios y ustedes me son testigos de que nos comportamos con ustedes, los creyentes, en una forma santa, justa e irreprochable. ¿Qué es lo que opina mi hermano de mí? ¿Qué opinan los hermanos con los que convivimos cada día, cada Shabbat, cada reunión de la comunidad? ¿Qué es lo que opina de mí? Se nos ha enseñado que lo que opine de mí la gente no tiene que tener peso o importancia. Eso en un sistema en el cual estamos inmersos, que es este mundo, ¿no? O sea, a mí no me importa lo que la gente opine de mí. Es el dicho, si no me dan de comer ellos. Así que lo que opinen de mí se me resbala, no me importa. Pero ¿qué crees? En Yehoshua, en este reino al revés, en el cual tú y yo pertenecemos y somos miembros, somos cuerpos, somos personas que pertenecemos, valga la redundancia, a este reino, tiene que ser algo que sea primigenio, que sea primordial. Tú saber en qué concepto te tiene tu hermano. Voy a repetirlo. Recordarán, hermanos,
nuestros esfuerzos y fatigas para proclamarles el Evangelio de Elohim, de cómo trabajamos día y noche para no serles una carga. Dios y ustedes me son testigos de que nos comportamos con ustedes los creyentes en una forma santa, justa e irreprochable. Saben que también a cada uno de ustedes los hemos tratado como trata un padre a sus propios hijos. Los hemos animado, los hemos consolado y exhortado a llevar una vida. Alguien que lo diga fuerte. Verso 12, perdón. Los hemos animado, los hemos consolado y exhortado a llevar una vida digna de Dios. Yo quiero preguntarte algo. Con la persona que tienes a tu lado, y esto es muy importante porque no podemos pensar en otras personas, las personas que tengo a mi lado me invitan, me incitan, me exhortan a llevar una vida digna delante de Dios. No respondamos, pero respondámonos, porque esto es necesario para que nosotros sigamos creciendo como pueblo, sigamos creciendo como siervos de Dios. A muchos le gusta ser hijo y no le gusta ser siervo. Pero quiero recordarte que el origen y la raíz etimológica de la palabra hijo es siervo. Mirad con cuán amor nos ha amado el Padre que nos ha hecho hijos, dice la Escritura, no dice hijos. Dice, nos ha hecho siervos de Dios. Porque es muy bonito llamarte hijo, porque sabe que mi hija tiene derechos sobre su padre, sabe que mi hija sabe que yo estoy dispuesto a dar mi vida por ella. Pero si ella fuera una sierva mía, ¿qué derechos tendría sobre su padre? He ahí la gran fe del centurión. ¿Se acuerdan? Señor, sana a mi siervo. ¿Pero qué dices? Señor, no tienes que ir. Tú solo di la palabra porque yo sé, porque al igual que tú, yo soy un hombre sujeto a autoridad que dice una palabra y la persona a la cual se la digo la obedece. Así que, Señor, tan solo con decir la palabra mi siervo sanará. ¿Qué amo pide de esa forma por su siervo? Un siervo que se ha mostrado, ¿qué? Útil. Un siervo que se ha mostrado diligente. Un siervo que se ha mostrado fiel. Esa es la palabra. Entonces, me gustaría que pudiésemos ver desde una cosmovisión completamente diferente quién es Dios. Me gustaría que nosotros el día de hoy podamos abrir un poquillo más nuestros ojos para poder recibir aquello que no hemos recibido de Dios a causa de nosotros mismos, a causa de la dureza de nuestro corazón, a causa de que no nos sentimos dignos, a causa de que no nos sentimos preparados, a causa de que no nos sentimos portadores de. Yo quiero decirte algo, no tienes por qué ser digno, no tienes por qué ser portador, no tienes por qué ser una persona súper santa para poder acercarte y recibir esto que el Señor te está entregando el día de hoy. ¿Y qué es esto que el Señor me está entregando el día de hoy? Una buena mayordomía de su poder. Una buena mayordomía de sus bienes. Que el día de hoy en ti esté el poder de la vida y de la muerte. ¿Qué estás diciendo, David? ¡Qué locura! Que tú tengas la facultad de poderle decir a una persona, sea tu amigo, sea tu hermano, sea tu compañero de trabajo, que el Señor te bendiga el día de hoy. Que su shalom, que sobrepasa todo entendimiento, te invade y te inunde el día de hoy. Que el Señor tenga misericordia de ti. ¿Tú le has dicho eso alguna vez a alguna persona? Yo sí. ¿Y saben la reacción de la persona? ¡Wow! Nunca nadie me había deseado esto. Y en ese momento tú fuiste un factor que el Señor utilizó para poder dar pie a algo que el Señor querrá hacer. Esto es lo que está haciendo Pablo, que mientras Pablo estuvo con los tesalonicenses, este era un portador y un mayordomo fiel del poder, de la bienaventuranza, del carácter, de la templanza, del amor, de la gracia y la misericordia de Dios. Tú y yo tenemos, sí o sí, que ser igual a Él. ¿Por qué me dices eso? Si Pablo era un... No, escúchame. Pablo dijo, sed imitadores de mí porque yo soy imitador de
de Yehoshua. ¿Y saben qué mente tenía Pablo? ¿Qué dijo Pedro? 1 Pedro 5. Mas vosotros tenéis la unción del Santo. ¿Qué dijo Pablo? Tened pues en ustedes el mismo sentir que hubo en Yehoshua HaMashiach. Tened ustedes la mente de Cristo. El que tiene la mente de Cristo, tiene a Cristo. Y el que tiene a Cristo, anda como Cristo anduvo. Vamos a terminar, para cerrar porque se está oscureciendo. Y mira lo que dice. Así que no dejemos de dar gracias a Dios, porque al oír ustedes la palabra de Dios que les predicamos, la aceptaron la aceptaron no como palabra humana, sino con lo que realmente es la palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. ¿Quieres cambiar vidas? ¿Quieres tener tú en tu persona la autoridad y el poder para devaluar lo que es invaluable para una persona? ¿Quieres hacer tú mismo lo que hizo Salomón con la plata, el cobre y los metales inferiores al oro? ¿Quieres devaluarlos? ¿Quieres devaluarlos a tal manera de que en las calles de toda Jerusalén y de todo Israel había pedazos, lingotes de plata, piezas de plata, porque habían perdido su valor? ¿A causa de qué? De que Salomón había hecho que el primer valor de todas las cosas se vendiese en oro, se comprase en oro. Por lo tanto, sabemos pues que en el tiempo del rey Salomón la pobreza prácticamente se erradicó de todo Israel. A tal grado que dice la Escritura que vino la reina ¿de dónde? Del norte, la reina de Sabá, a pedir consejo a Salomón, diciendo: rey como tú, que has hecho lo que has hecho, no ha visto en mi vida. ¿Y qué creen que pasó con la reina de Sabá? Ya todo el mundo lo sabemos, pero tú y yo estamos diseñados por el Señor para poder devaluar aquellas cosas que en el mundo tienen valor, pero para las cosas del Señor no lo tienen. Ídolos, prácticas, fiestas, festividades, creencias, cuestiones que impidan que una persona crezca en el correcto conocimiento del Señor. ¿Sí me siguen? En nosotros está el poder de la vida y de la muerte. Vida para salvación, vida para arrepentimiento, vida para perdón de pecados. Hace rato estábamos hablando con Erlait, citando lo que dijo Mashiach. A los que ustedes perdonen sus pecados, los pecados de esa persona serán perdonados. ¿A quién se lo dice, familia? A sus discípulos, a sus apóstoles. Y a nosotros, ¿qué nos ha llamado a ser el Señor? A ser discípulos suyos, a ser seguidores, a vivir como Yehoshua vivió. ¿Qué dijo nuestro Señor Yehoshua? Cosas mayores de las que yo he hecho ustedes harán. Y esto que estamos viviendo el día de hoy en Sukkot, que es un despertar, que es una concientización, que estamos haciendo conciencia de lo que estamos viviendo, es completamente banal, pasajero, que esto es temporal, porque el periodo de 1000 años son 1000 años, no es un 1000 años en la eternidad, sino son 1000 años, y 1000 años denotan ¿qué? Un principio y un final, que lo que para nosotros comienza y tendrá un final, no tiene por qué terminar de la misma forma en la que nosotros hemos comenzado. Así que, dice, ustedes hermanos, siguieron el ejemplo de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, ya que sufrieron a manos de sus compatriotas lo mismo que sufrieron aquellas iglesias a manos de los judíos. Estos mataron al Señor Yehoshua y a los profetas, y a nosotros nos expulsaron. No agradan a Dios y son hostiles con todos. Pues procuran impedir que prediquemos a los gentiles para que sean salvos. Así en todo lo que hacen llegan al colmo de su pecado. Pero el castigo de Dios vendrá sobre ellos con toda severidad. Nosotros, hermanos, luego de estar separados de ustedes por algún tiempo en lo físico, pero no en lo espiritual, con ferviente anhelo, hicimos todo lo humanamente posible por ir a verlos. Sí, deseábamos ir a visitarlos. Yo mismo, Pablo, más de una vez intenté, pero Satanás nos lo impidió.
En resumidas cuentas, ¿cuál es nuestra esperanza? ¿Alegría o motivo de orgullo delante de nuestro Señor Jesús para cuando Él venga? ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Cuál es la esperanza de cada uno de ustedes el día de hoy? Me gustaría que se pudiesen contestar. ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Cuál es el orgullo? Dice. ¿Cuál más sino ustedes? El día de hoy, el que Víctor, yo, cualquier persona que comparte el Evangelio, que predique el Evangelio, que esté el día de hoy aquí, es a causa de ustedes. Es por ustedes. Porque ustedes nos fortalecen a nosotros. Ustedes dan el pie y la oportunidad de que adquiramos sabiduría. Porque a veces nos meten en cada embrollo, en cada lío, que decimos, Señor, ¿cómo podremos ayudar? ¿Cómo podremos solucionar? ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál es el debido proceso para esto o esto? Y entonces, gracias a ustedes es que nosotros estamos firmes el día de hoy. Gracias, yo espero que sea recíproco, que gracias también a lo que el Señor ha hecho en su obra a través de nosotros, que ustedes el día de hoy puedan sentirse firmes, puedan saberse inamovibles, puedan saberse parte de este pueblo glorioso del Eterno, que ustedes puedan decir, estamos caminando en la senda correcta. Somos los del camino, Gecho, ¿no? Somos los del camino. Somos los que estamos en el camino de la ley, en el camino de la vida, en el camino de la salvación, en el camino de la piedad, en el camino de la justicia. Somos aquellos que hemos tomado la decisión de morir juntamente con Cristo y de ser crucificado nuevamente y juntamente con Cristo para el pecado, para la maldad, para la muerte. Y yo quiero terminar recordándoles esto. Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho, ni lo estrecho, ni ángeles, ni principados, ni ninguna cosa creada tiene la potestad, tiene el poder para movernos del inmovible e inconmovible amor de Yehoshua, de Cristo Jesús, en nosotros por los siglos de los siglos. Esto que el día de hoy tú y yo estamos celebrando tiene que estar permeado en nosotros, tiene que impregnarse en nosotros, porque sabemos que el fin llegará, porque sabemos que la maldad querrá tomar ventaja de nosotros y querrá tomar ventaja de las cosas que perecen. Que el día de hoy tú y yo no tengamos puesta nuestra confianza, nuestra esperanza en cosas perecederas. Que el día de hoy no tengamos puesta nuestra confianza en la subida o bajada del dólar o del euro. Que el día de hoy ni en el Bitcoin, ni en el PIAS, ni en el seguro de vida, ni en la devaluación o la evaluación de las casas que van subiendo el valor catastral año con año, que no tengamos nuestra esperanza en esto, sino que nuestra esperanza esté en el sacrificio que hizo Yehoshua HaMashiach, Cristo Jesús, en el madero una sola vez y para siempre. Que podamos tener todos una semana de Sukkot con alegría, con simjá, con felicidad, con añoro, y que podamos todos ser conscientes de que tendremos que estar firmes para resistir los días malos, pero con esta promesa, que el Señor para nosotros será esa sukkah, ese albergue, esa torre fuerte en la cual tú y yo huiremos y correremos hacia Él. Seremos consolados, seremos restaurados, seremos vivificados, fortificados y sobre todo seremos injertados en Él para vida eterna. Pues familia, Shabbat Shalom, Chag Sukkot Sameach. Felicidad, alegría hay en celebrar estos 7 días de Sukkot. Amén. Familia, que el Señor les bendiga y que les acompañe para siempre y por los siglos de los siglos. Shabbat Shalom. Ahora vamos ¿a qué?